Bienvenidos de nuevo. Vamos a ir empezando, aunque todavía faltan algunas personas, pero para que no se nos retrase el resto de la mañana, comenzamos con esta mesa redonda segunda, tras esa interesante mesa que tuvimos inicialmente. En esta ocasión vamos a tener a tres ponentes que nos van a hablar sobre la psicosomática y la hipnosis. Vamos a tener tres ponencias sobre tratamiento de dolor y trastornos psicosomáticos a través de la hipnosis, aportaciones del mindfulness al tratamiento del dolor crónico y su relación con la hipnosis, y psicobiología de la mente-cuerpo. Y antes de entrar en detalle, me presento para los que no me conocéis. Soy Matilde Santos Leal, licenciada en Derecho y en Psicología Clínica, instructora de Psyche de Perth y miembro de la Junta Rectora de Hipnológica. Y bueno, esta mesa va a tratar, como decíamos, sobre psicosomática y sobre cómo la psique afecta al cuerpo y cómo se puede esto abordar a través de la hipnosis. El dolor es algo que está muy presente en la vida de muchas personas y dos de las ponencias van a tener un enfoque centrado en gran parte en el tema del dolor. Y la hipnosis es algo que ha estado muy asociado al tratamiento del dolor desde el siglo XIX, incluso antes de que se extendiera en la utilización de la palabra hipnosis, pues entonces se utilizaba más la palabra mesmerismo. Y antes de la utilización del cloroformo en la cirugía, se conocía el efecto de la hipnosis para la reducción del dolor, cuando figuras como Elliotson y Esdale utilizaron en múltiples intervenciones quirúrgicas como único anestésico la hipnosis. Y entonces damos paso a la primera ponencia, tratamiento del dolor y trastornos psicosomáticos a través de la hipnosis, a cargo de Fernando Martínez Pintor, doctor en medicina, especialista en reumatología, director del Instituto Universitario de Reumatología de la Universidad Central de Barcelona. Empezaremos hablando del dolor crónico. En una encuesta realizada ya en el año 2004 sobre el dolor, se vio que el 19% de la población europea sufre de alguna manera de dolor crónico. Sin embargo, llama la atención que en España solo el 11%. Cuando yo vi el trabajo, lo primero que pensé que era el efecto de las endorfinas sobre el Mediterráneo. Por eso pongo el 11% en España, que representa 4,5 millones, y sin embargo en Italia el 25%. Es decir, no es el efecto del sol el que produce más o menos dolor, sino que hay algunos otros factores. Hay que tener en cuenta que la encuesta se hizo en 16 países, con 3.000 encuestados en cada país, pero tuvo un artefacto. Y el artefacto era que eran entrevistas telefónicas. Entonces puede ser que haya algún sesgo y que no esté todo lo bien hecha la encuesta que queríamos. Pero en todo caso son 5 millones de personas las que sufren de dolor crónico en España. Llama la atención también a mí, como reumatólogo, que el 35% es dolor musculoesquelético. Dolor musculoesquelético, claro, yo aquí me siento como un ectópico, todo el mundo es psicólogo. Ahora sé cómo se siente el embarazo ectópico, que no sabe muy bien qué hacer. Pues el dolor musculoesquelético es exactamente a lo que nos dedicamos los reumatólogos, al dolor de músculos, huesos y articulaciones. Y concretamente lo más frecuente es el dolor de espalda, que afecta al 24%. La mujer en el hombre en una proporción de 5 a 4. Esto también se sabe ya el motivo. No es un motivo desconocido de que por qué las mujeres les duele más todo o por qué las mujeres se quejan más de todo, pues eso está muy claro. Hoy se ha visto que la testosterona, que es la hormona por excelencia del varón, tiene un efecto analgésico. Como ustedes saben, las mujeres tienen estrógenos y progestágenos. Los estrógenos son la hormona de la feminidad, los progestágenos son la hormona de la maternidad, pues la testosterona, que es la hormona por excelencia del varón, tiene un efecto analgésico. Me sabe mal, lo digo. El 7% nunca ha ido al especialista en dolor. El especialista en dolor, ¿quién es? Pues es el psicólogo, es el fisio, es el médico, es el reumatólogo, es el neurólogo, es el neurocirujano, todo el que se dedica a dolor, como es el caso del centro en el que trabajo. El 33% cuantifica el EVA entre 8 y 9, que
que es muchísimo, el EVA es la escala analógica visual. Se tarda entre 1 y 2 segundos en saber cuánto le duele a un paciente algo. De 0 a 10, ¿cuánto le duele? Hoy me encuentro bien. La última semana, de 0 a 10, ¿cuánto le duele? 8, 9. Muy bien. Pues 8, 9. ¿Qué importancia tiene? Porque después del tratamiento, la importancia es que después del tratamiento que le vamos a hacer, de psicoterapia, de hipnosis, de infiltraciones, de lo que sea, le podemos volver a preguntar pasados 2 meses, de 0 a 10, ¿cuánto le duele? Y si dice menos de 2, es que nuestro tratamiento ha funcionado. Si dice 1, es una cortesía que tiene hacia nosotros, pero no tiene valor legal. No ha mejorado. Si quizás estoy un poquito mejor, en vez de 9 me duele 8, pues nada, lo hace por nosotros. El 90% cuantifica el EVA. Nunca se le ha hecho el EVA, eso parece mentira, ¿verdad? Una pregunta que dura 1 minuto, ¿por qué no se le hace? Pues vamos a hablar, si la causa más frecuente es el dolor de espalda, vamos a dedicarle 3 minutos al dolor de espalda. Tengo que decirles un tema importantísimo. La IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, reconoce que el 85% de los dolores de espalda son de causa desconocida. Ya sé que esto parece que me lo estoy inventando ahora. Lo pueden ustedes consultar. La IASP reconoce que el 85% y el 15% restante, que son fracturas, hernias, tumores, espondiloinfecciones, pero el 85% son indiferenciados. ¿Indiferenciados qué quiere decir? Inespecíficos, que no sabemos por qué le duele la espalda. Bueno, pues vamos a hacer nuestra aportación. La incidencia de la lumbalgia en la población general, o sea, no es un tema del que les estoy hablando, un tema muy ajeno, puesto que la prevalencia del dolor de espalda de la zona lumbar es del 70-80%, de la cervicacia al 40-70%. Muchas veces, cuando hablamos de dolor de espalda, se lo digo por si tienen experiencia en tratar con pacientes, muchos pacientes lo del dolor de espalda no saben atribuirlo bien a cervicales y se creen que es solo lumbar. Eso es importante. Es decir, yo puedo preguntarle a un paciente, ¿desde cuándo le duele la espalda? Y me dice, no, la espalda no me duele, lo que me duele son las cervicales. El 84 visita al médico, el 31 al osteópata. Esto es una estadística americana, pero yo, en la experiencia nuestra en Barcelona, sería muy superpotente. Hay muchísima gente que se va directamente, en España no diríamos tanto al osteópata como al físico. Es un problema de salud mental, de salud pública, perdón, gastos de pruebas, atletismos, y es, como decía Robert Ney, la epidemia del siglo XX y probablemente. Ahora viene la gran frase, por eso están los autores y ustedes pueden consultar. El 70% de los pacientes con dolores de espalda se recuperan antes de 3 semanas. Estupendo, 70%. El 90% antes de 2 meses. El 10% de los dolores de espalda se cronifican, sea cervical, dorsal o lumbar. El 10% se cronifica. ¿Y qué dijeron los franceses en el 98? El paso a la cronicidad de los dolores de espalda depende de coordenadas psicosociales y no de la enfermedad. Aquí es donde entramos todos, iba a decir entran ustedes, pero entramos todos. Pero esto ya lo había dicho un español de Barcelona, Roche Escofet, en el año 78, para tratar una lumbalgia. Médico derrotista ante un lumbago. Pruebas reumáticas, radiografía, diagnóstico de traste de vértebras, pico del loro, artrosis, tratamiento de todo tipo de ondas, posee fármacos, lumbalgia crónica y neurosis. Analgésico, reposo, resolución. Esto en cuanto a la lumbalgia, al dolor de espalda, mejor dicho, para centrar el tema de dolor crónico, que es a donde yo me dedico. Pero vamos a hablar de la fibromialgia. La fibromialgia, no sé si pasará igual en todas partes de España, pero en Barcelona, dices, bueno, es que no está reconocida. La OMS reconoce la fibromialgia como enfermedad en 1992, si bien los criterios famosos de Yunus los estableció en 1990. Pero la OMS la tiene en su manual de enfermedades desde 1992. Y por supuesto el DSM-5 que acaba de salir lo consigna.
O sea, esto de que es que la fibromialgia, hay mucha gente que no le considera una enfermedad, bueno, pues tiene un problema, porque la fibromialgia es una enfermedad como la hepatitis o como el tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo se define la fibromialgia? No vamos a entrar en lo que es el síndrome de susceptibilidad central, porque sería salirme totalmente del tema. Es un dolor musculoesquelético generalizado asociado a comorbilidades, tanto físicas como psicológicas. Es decir, la depresión y la ansiedad deben ser entendidas como comorbilidades y no como la propia enfermedad. De hecho, los trabajos de François Ladd de Ginebra así lo atestiguan. El 50% de los pacientes con fibromialgia tienen un estado depresivo, pero solo el 50-60%, no la totalidad. Este es un tema delicadísimo. Si al paciente le dices, ¿está usted deprimida? Le dice, no, no, doctor, si vamos por este camino, vamos mal. Yo vengo aquí porque me duele todo. La depresión, si usted me quita el dolor, me quita la depresión. Eso no sé si será tan así, pero bueno, está todo tan mezclado. Lo que sí está claro es que el estrés se constata en el 90% de los pacientes. El estrés en el sentido de emoción vivida de mente en mente. Aquí es donde entra el motivo de la hipnosis, por lo que yo estoy aquí, aunque sea un poco exótico, algo me toca. ¿Desde cuándo sabemos que el estrés tiene que ver con la fibromialgia? Pues esto es interesantísimo. Después de publicarse los trabajos de Jones en el año 90 y de la OMS reconocer en el 92 como enfermedad, en 1997 en la Universidad Ben Gurion de Israel dice que los israelitas, los militares israelitas que habían participado en los combates contra los palestinos, sin comentarios, presentaban una sintomatología parecida a los descritos con los pacientes que se diagnostican de fibromialgia y se le atribuye al estrés postraumático, al estrés sufrido durante esos días. Es decir, ahí empieza a hablarse por primera vez del estrés en la fibromialgia. Posteriormente, François Ladd y Christine Sedrasky publican, como dato curioso, ¿qué es más importante, si un estrés agudo o un estrés crónico? En otro contexto les preguntaría, no les voy a preguntar, pero es mucho más importante el estrés crónico que el estrés agudo. El estrés agudo de la pérdida de un familiar o de una separación o tal es mucho menos traumático que un hijo problemático o que una convivencia o que una situación mantenida a lo largo del tiempo. La Sociedad Española de Reumatología, en su decálogo desde el 2005 de fibromialgia, reconoce el factor de estrés fundamental. Nosotros publicamos en el 2009 el movimiento de la testosterona y del cortisol como hormonas de estrés, cómo se movían a lo largo de un paciente que está sometido a una situación de estrés como es el paciente de la fibromialgia. Ahora hemos publicado, que no es el caso, pero bueno, del alfa-amilasa, por si les interesa, la determinación ensayada. El último trabajo también vale la pena citarlo. ¿Por qué? Porque es sobre el paciente que ha sufrido, esto es precioso, es un trabajo del 2011 con una muestra de 450 pacientes que han sufrido maltratos o abusos sexuales en la infancia y que luego son mucho más reactivos al dolor al dolor producido por una aguja, por un aparato produciéndoles frío. Responden mucho más al dolor los pacientes que han sufrido abusos sexuales y maltratos que los que no han sufrido estos, sometidos a la misma. Interesantísimo. Bien, pues en base a todo esto queda claro que el estrés, el sufrimiento. En el año 90 Jones establece unos puntos, cómo se diagnostica la fibromialgia. En Barcelona todos los días nos dicen, no me toque usted los puntos, porque hay como una obsesión, porque en el año 90 se publicó con unos puntos. Esto no se lo creyó nadie, esto no se lo creía nadie. Esto de que diagnosticar una enfermedad en base a tocar una serie de puntos es algo que no termina de encajar en cabeza humana. Y así surgió un movimiento en Europa que se llamaba los fibroescépticos. Los fibroescépticos podríamos publicar muchísimo, pero hasta que no se produjo el artículo de la Clínica Mayo, nadie cambió el tema. ¿Y qué es lo que publicó la Clínica Mayo? Pues algo tan bonito como lo siguiente. Cogió 100 pacientes con fibromialgia de la Mayo y cogió 100 pacientes con un síndrome miofascial. Un síndrome miofascial es un síndrome de contractura, para entendernos.
que describió Janet Travell, que era la reumatóloga de Kennedy. Se ve que Kennedy, como antes comentaba Ayan, Kennedy sufría mucho de dolores de espalda por contracturas musculares, por la tensión, por el estrés. Nunca se supo si el estrés se lo producía Cuba o Marilyn. El hecho es que cogieron 100 pacientes con fibromialgia y 100 pacientes con un síndrome miofacial. Y cogieron reumatólogos, neurólogos, rehabilitadores, internistas. Y dijeron, vamos a ver si confirman los diagnósticos o no los confirman. Aquello se armó un batiburrillo horroroso y entonces el Colegio Americano de Reumatología dijo, quizás que nos lo volvamos a plantear. Entonces se lo volvió a plantear y en el año 2010 sacó un nuevo criterio, que es el índice de dolor generalizado, que en vez de puntos son zonas, y el índice de gravedad de síntomas, donde se repiten los síntomas, se le da mucha importancia a la fatiga, se le da mucha importancia a los trastornos del sueño, a los trastornos cognitivos, pero bueno, más o menos la situación sigue. Nosotros publicamos en el 2011 en la editorial de la revista de la Sociedad Española de Medicina de Familia el fibroescepticismo, el debate continúa, porque el diagnóstico de fibromialgia sigue estando un poco un cajón desastre. Un cajón desastre donde lo único que sí tenemos claro es en el sufrimiento, el estrés como factor desencadenante. Esto en cuanto a dolor, pero también íbamos a hablar en la charla de trastornos psicosomáticos. Los trastornos psicosomáticos, en el nuevo DSM-5, que como les digo y sabrán, acaba de salir, se le da mucho valor al sufrimiento. Tan es así que se han hecho una tabla de las enfermedades en las que el sufrimiento tiene que ver. Esa tabla está aquí, no les voy a aburrir, pero prácticamente es por cada órgano o por cada sistema hay una enfermedad. Por hacérselo breve, antes Isidro hablaba del síndrome de intestino irritable. Seguro que por aquí está el abdomen digestivo, intestino irritable. En los vértigos, las migrañas, los acúfenos, todo esto es de causa desconocido, solo atribuible a los vértigos. Fíjense el trabajo, ustedes como psicólogos, y nosotros como médicos, como psicosomatólogos, el trabajo tan importante que tenemos. Este es el reconocimiento de que son síntomas médicamente inexplicables. No podemos explicar de dónde vienen estos síntomas. Por ejemplo, las cefaleas por tensión, los síndromes de hiperventilación, el dolor crónico, el síndrome premenstrual, la clinofilia, el estar todo el día en la cama o en el sillón viendo a Ana Rosa Quintana. Toda esa tendencia, ¿cuál es la causa de que un paciente esté postrada en la cama o esté sentado delante de una televisión en una actitud absolutamente pasiva? ¿Qué es lo que pasa por su cabeza? El bruxismo. No sé si alguien antes ha hablado en alguna charla del dolor, me parece que Isidro lo ha citado. El nomadismo médico, esto es lo que yo más odio, el nomadismo médico, lo que Roche-Scoffet también en Belviche llama síndrome de Ulises, que el paciente va oyendo cantos de sirena y va de un sitio a otro y en ningún sitio. ¿Por qué? Porque en todas partes espera la píldora, que es lo que ustedes no tienen y nosotros tampoco. La píldora que le dé la solución a estos problemas. La píldora la tiene él en su cabeza, ustedes lo saben mejor que yo. La píldora lo tiene él. Los incumplimientos de los tratamientos psicológicos que ustedes ponen y que nosotros ponemos están a la orden del día. El paciente no cumple, no hace los tratamientos que ustedes les ponen, porque les obliga a, tiene que hacer esto, tiene que andar cada día, tiene que hacer esta técnica, esta relajación, tiene que dormir de esta manera o hacer esto, y no lo cumple. Los vértigos, las migrañas y los acúfenos. O sea, todo el día estamos hablando de la importancia del sufrimiento. Y cuando hablamos de sufrimiento, ¿realmente de qué hablamos? De esto. De el frío de mi vida brevemente. ¿Qué pasa con las emociones? No es el momento de entrar en detalle, pero esto se sabe. ¿Sabe? Esto, durante mucho tiempo los pacientes, incluso los médicos que somos poco dados a estas tendencias, dicen, no, es que esto no se sabe. Sí, esto ya se sabe. Puede ser que alguno no lo sepa, pero esto ya lo sabemos. Es decir, a la amígdala del sistema límbico llega el sistema sensorial primario. Todo lo que ocurre permanentemente está llegando a la amígdala. Es
y creándose las redes neuronales, consciente, preconsciente, que define Eric Kandel. Y la amígdala tiene la capacidad de mandar una serie de impulsos nerviosos, tanto a la corteza, para hacer consciente lo que quiera, pero también gobierna, y este es el tema clave, el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y el sistema neuroendocrino. El sistema nervioso autónomo es el simpático, el simpático estimula, el parasimpático frena, y es el que nos va a generar las taquicardias. Ayer o anteayer veía una paciente que me la mandan los cardiólogos para ver si podemos hacer algo, porque vive instalada en unas palpitaciones permanentes y no hay nada orgánico. No le encuentran nada y sin embargo la paciente vive permanentemente con una situación de taquicardias que le llegan a dificultar su vida. Y el otro sistema es la regulación neuroendocrina. Aquí es donde entran el cortisol y la testosterona, que nosotros publicamos con la doctora Durán en el año 2006. Ahí es donde está la clave. El sufrimiento está aquí, en la amígdala. El sufrimiento está aquí. Y desde ahí es de donde nacen todas nuestras somatizaciones. Y ahí está nuestra inteligencia emocional. El famoso libro de Goleman, aunque bien he sabido que los autores son Mayer y Salovey de Harvard, y donde Fernández de Rocal está haciendo un trabajo increíble en Málaga, en la Universidad de Málaga. ¿El que está haciendo? Está yendo a las escuelas y educando a los niños como Walter Mitchell está haciendo en Nueva York, educando a los niños a afrontar de forma diferente todo el sufrimiento que sabemos que a lo largo de la vida va a tener. Pues nosotros, ya en la parte final, nosotros publicamos en el año 2005 con Isidro en una muestra de 75 pacientes tratados mediante hipnosis. Por supuesto que cumplían los criterios del Colegio Americano en su momento, y utilizamos el cuestionario del FIC y mejoró todo: el dolor, el cansancio, el malestar al despertar, el agarrotamiento, la ansiedad, la depresión. Eso lo publicó la revista de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. La muestra no era muy numerosa, es de 75 pacientes, y no sé si están al corriente. Antes ha citado Isidro algo que quería comentar. No sé si están al corriente de que ha habido un mitin en San Diego con israelitas, canadienses y alemanes para hablar de fibromialgia. Esto era, exacto. Hablaba del tratamiento de la fibromialgia con fármacos. Bueno, lo pueden buscar, mitin de San Diego, Colegio Americano de Reumatología, israelitas, canadienses y alemanes. La efectividad de los fármacos en la fibromialgia es del 20-30%. Del 20-30%, o sea, prácticamente no sirven de nada, sirven de muy poquito. De tal manera que nosotros, los médicos, los reumatólogos, o recurrimos a otras técnicas, a otras terapias, quiero decir, o estamos haciendo un pequeño favor. Pues bien, se habla de la hipnosis. ¿Y qué dice de la hipnosis? Difícil de evaluar, textualmente, difícil de evaluar. Hay artículos publicados, modestísimamente uno es el nuestro, pero no dicen que no funcione. Precisamente es una de las técnicas que se han evaluado en el tratamiento de la fibromialgia. Y dice, la hipnosis es difícil de evaluar sus resultados. No quiere decir que sea un éxito, quiere decir que es difícil de evaluar. ¿Dónde actúa? Esto es lo más bonito, a mí, lo más bonito, lo que me resulta más bonito. ¿Dónde actúa la hipnosis? Pues claro, ustedes saben igual que yo que hay 2 vías del dolor. Yo ahora me hago así, me doy un golpecito y no me pasa nada, pero si llevo un mes con el golpecito, con el dolor, quiero decir, acabo diciendo, a ver qué voy a tener yo del codo, y a los 2 meses, a ver lo del codo si va a ser algo, y a los 3 meses, ¿por qué? Porque hay una vía afectiva del dolor. Hay una vía, la espinotalámica, que va directamente a la corteza, y hay una vía, la espino-reticular, que va a la corteza, pero tiene la curiosidad de que hace escala en la amígdala, y desde ahí empieza a crearnos la inquietud de, a ver, este dolor de espalda, al final si va a ser un cáncer. Pues bien, los primeros trabajos del año 97, y recientemente de Sergio Marchand de Quebec,
Dicen, ¿dónde actúa la hipnosis? Actúa a nivel del sistema límbico, es decir, donde reside la inteligencia emocional, donde Pablo Fernández Berrocal, Walter Mitchell y todos nosotros debemos de actuar. Muchas gracias.